nosotros seguimos acá con Leo Batik charlando, porque, bueno, decíamos, padrino del mercado medieval, ya una característica que tiene el evento. ¿Qué nos vas a traer para presentar, para mostrar? Porque nos hemos también gratamente acostumbrado a conocer siempre los libros, la fantasía que escribís, tus dibujos. ¿Qué vamos a conocer en este año 2022 de mercado medieval? Bueno, yo creo que pasaron muchas cosas durante la pandemia. A mí lo que me pasó fue, yo trato de aprender siempre un montón. ¿Estoy bien acá? No, sí. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Estamos bien? Estás. Bueno, yo trato de aprender. Creo que una de las cosas que pasa cuando uno llega a determinada cantidad de años de práctica profesional, en mi caso como escritor y como ilustrador, es que puede estar el problema de sentarse en los laureles, ¿viste? Y creer que uno las tiene re claras. Entonces para mí es muy importante aprender. Así que vengo haciendo como un cambio que es muy interno mío, pero creo que se ve mucho en las cosas que hago. Así que reeditamos un viejo libro mío de dragones, donde volví a hacer todas las ilustraciones, que es lo que les traje hoy para mostrarles. Y de ese además hicimos algunas láminas. Así que van a encontrar láminas, van a encontrar de que además empezamos a hacer pines y stickers, porque además la gente a veces no puede llevarse un libro y quiere llevarse algo, y entonces por ahí un pin, un sticker. Siempre pensamos, ¿no?, en estas familias que por ahí vienen un montón, y que quieren llevarse un recuerdo, y tratamos de eso mantenerlo para que todos se vayan felices, ¿no? Y es parte también del nuevo labor o trabajo del mercado que han encontrado muchos ilustradores en esto del merchandising, del sticker, del pin, de también reinventarse. Uno a veces, me imagino que vos al comienzo voy a hacer historietas, voy a ilustrar los libros, y de repente capaz de encontrarte haciendo los stickers, haciendo las planchas. Tal cual. Haciendo todo el merchandising para que sea accesible para todos, digamos, para que haya opciones. Y además es algo que yo siempre le digo a mis alumnos. Digo, estas profesiones, tanto la de escritor como la del ilustrador, pero sobre todo la del ilustrador, primero tienen mucha competencia. La gente que dice, no, arquitectos hay un montón, no saben la cantidad de ilustradores que hay dando vuelta en el mundo. Y además competimos con ilustradores de todo el mundo, literalmente, todo el tiempo. Entonces, tenés que estar primero muy en lo último del manejo de las herramientas, pero además abrirse como para poder tener un sustento, para poder vivir de esto, ¿no? Los que vivimos de esto hacemos un montón de cosas para que se genere como un combo que te permita subsistir con una profesión que, en mi caso, bueno, yo trabajé muchos años internacionalmente, pero la gente que empieza desde abajo, esto de ir a eventos llevando sus pines, sus stickers, sus prints, les permite empezar a generarse una movida de dinero interesante. ¿Hace cuánto que das clase, Leo? Ya hace creo que 33 años, una cosa así. Pregunta que va de cajón y muy obvia, porque la respuesta es obvio que cambiaron. Pero ¿en qué cambiaron esos primeros estudiantes que has tenido de dibujo con los nuevos estudiantes? Porque siempre se pone mucho el foco hoy en los más jóvenes, en las nuevas generaciones, en la dispersión, o que solamente piensan en X cosa. ¿Qué has notado vos en estas nuevas generaciones de chicos que van a los talleres a dibujar? Capaz no quieren dedicarse al dibujo, digo, pero... Bueno, en principio cambió mucho la tecnología. Claro. Imagínate que yo cuando empecé a trabajar en DC y Marvel, nosotros nos manejábamos por fax y por FedEx, enviando las cosas, o DHL. Nosotros vivimos, digamos, el paso hacia enviar las cosas por mail, empezar a trabajar con el Photoshop, el primero que salió. Hoy estamos, no sé, creo que 14, 15. No, claro. Y esto hizo que hubiera muchos cambios. En principio, yo creo que se democratizó el aprendizaje. Cuando yo empecé y yo quería ser superhéroes. Estaba el sueño del pibe, digamos. Sueño, claro. Para mi viejo, que era ingeniero en La Plata, decía, eso es imposible. Claro. Y mi primer laburo fue haciendo El Increíble Hulk. ¿Por qué? Porque era un cabezón que quería lograrlo y lo terminé consiguiendo. Y después cuando llegué dije, pero ahora quiero ir para allá. Y entonces me fui para los dibujitos. Pero en ese momento
encontrar a alguien que hiciera era una búsqueda de hablar con gente, de ir a editoriales, o sea, no había una manera como hoy de meterse en internet, poner dibujantes en Argentina que hacen tal cosa y aparece un montón de gente que lo hace. Pero además lo que se permitió es que chicos de 15, 16 años que antes por ahí si tenían la posibilidad de entrar a un jueguito se ponían a jugar nada más, hoy se dan la posibilidad de crear sus propios personajes, de dibujar y empezar a tener como una práctica que los transforma en artistas de muy buen nivel. Después podemos hablar de que ser muy bueno en algo no necesariamente te trae trabajo, ¿no? Después, claro, sabemos de que hay como toda una parte de chapeo, digamos. Claro, tenés que empezar a hablar y tenés que saber qué llevar, qué estrategia. Bueno, todo eso hoy es mucho más fácil. Claro. Con lo cual, a tu pregunta yo lo que diría es, aumentó muchísimo la calidad. Mucho la calidad. Hoy tenemos gente de 20, 21 años con muy buen laburo y que además estamos en un momento de una expansión tan grande de ese mercado que tiene que ver con los streamings, con los juegos, con la venta online de contenido, digamos. Exactamente. Se hace mucha comisión. Sí. Y ahora con los NFT también hay como toda una o sea, es un muy buen momento como para entrar en el mercado y posicionarse, ¿no? Yo sé que arte y mercado suenan como cosas muy diferentes, pero la realidad es que tenemos que pensar de que durante toda la vida le dijeron al artista que tiene que ser, tener un kiosco o ser cualquier otra cosa y ser artista cuando es libre. Y yo creo que la posibilidad hoy es de uno vivir de realmente lo que le gusta y aprender y generarse nuevos proyectos. Digo, hoy podés trabajar en cualquier lugar del mundo con un clic. Claro. Y el género fantástico también está en una muy linda posición hoy porque, obviamente las grandes potencias audiovisuales le han dado su impulso a la industria de los videojuegos y en la literatura está más viva que nunca. Bueno, si te metes en la Feria del Libro, ¿no? Buscá a Leo Batik y dice que con Liliana Bodoquera fuimos los padres del fantasy en Argentina. Este género que en realidad es muy antiguo. Nosotros somos, Latinoamérica tiene mucho más del realismo mágico y el fantasy, esto de dragones, de seres mitológicos, de cuestiones que tienen que ver con la magia, es algo que no nos animábamos como a explorar. Y aparecemos Liliana y yo como los primeros, en realidad porque nos animamos a hacerlo. Yo en mi caso porque estaba trabajando en el exterior y estaba fascinado con Laberinto, claro. Y esas películas, la historia sin fin, y quería contar ese tipo de historias. Pero la realidad es que a medida que nos fuimos animando algunos y las editoriales confiaron en imprimir ese tipo de cosas salidas de Argentina, se empezó a abrir un poco ese campo. Y bueno, los que lo venimos sosteniendo desde siempre, lo que tratamos es de que sea más gente. Yo soy de los que creo que codear a la competencia es un error. Yo lo que creo es que al contrario, hay que explotar y decir, aplaudir al otro que está haciendo, porque eso lo que permite es que más editoriales, más empresas se animen a realizar este tipo de cosas. Lo que pasó con Game of Thrones en HBO fue un ejemplo de hacer algo muy épico, muy costoso, que se te termina yendo de las manos inevitablemente, pero que permite que la gente diga, che, pará, la fantasía no es algo para chicos. Yo me acuerdo de recorrer librerías para advertirle a los libreros, no pongan el libro de Canción de Hielo y Fuego entre la literatura infantil, porque se están equivocando. Porque hay lo mismo que Harry Potter. Bueno, no. En realidad no. Hay una brecha ahí. Hay una breve escena de incesto, pero bueno, se pasa. Claro. En la primera página o la segunda, pero bueno, no importa. Y esto es algo que por ahí los argentinos específicamente nos ha costado mucho entrar. Porque nos han metido el prejuicio de que todo lo que tiene que ver con la fantasía, digo, incluso a la gente que hace cosplay, como que era algo que era medio ñoño, algo que en realidad no tenía mucho sentido. Hoy se piensa muy diferente y empezamos a explorar y nos damos cuenta de que tipos como Brandon Sanderson, que es un escritor enorme en Estados Unidos y que tiene un montón de sagas, no escribe para chicos, escribe para adultos, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta de que hay mucha fantasía escrita para adultos muy profunda que lo que hace es interpelarnos acerca de nuestra vida actual.
Porque el error es pensar esto de, yo leo fantasía para escaparme de la realidad. Claro. No te escapás de la realidad. Al contrario, digo, si no, venía hablando con el chofer que nos llevó al aeroparque y hablábamos del Señor de los Anillos y le digo, a mí me encanta la metáfora de ir destruyendo los árboles y la naturaleza para crear esos seres oscuros, ¿no? En el caso de Saruman, y nos está hablando de lo que estamos haciendo con la naturaleza, y el tipo se quedó en silencio, manejaba, y dice, nunca lo había pensado. Y digo, y esto tiene que ver con que no nos permitimos abrir la cabeza a este tipo de mensajes que están contenidos en un montón de la ciencia ficción y de la fantasía internacional, y que tenemos autores que nos están interpelando todo el tiempo acerca de eso, también en Argentina, ¿no? Totalmente. Hoy la cabeza inquieta de Leo Batik, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Qué es lo próximo que quiere hacer? ¿O qué estás haciendo? Pasaron varias cosas. Lo más lindo que pasó durante la Feria del Libro fue que siempre pasan algunas situaciones que tienen que ver con la gente que te sigue. Y me etiquetaron en una foto que una actriz había subido un póster de una película y una imagen de una ilustración mía de un libro de seres mitológicos. Y entonces me dice, empiezan los fans. Bueno, qué bueno que estés en esta película. Espero que te hayan pagado todas las indirectas para ver si no me habían robado la imagen. Terminé hablando con el director de la película, Octavio Rebol, un director cordobés genial, que acababa de filmar una película acá en Salta, que se llama Ucumar, que va a ser estrenada el año que viene. Y el tipo, nos juntamos para almorzar, porque al principio el tipo quería pedir disculpas de que nada que ver, ellos en la película no habían usado nada de referencia de mis ilustraciones, pero después miró las ilustraciones y dice, no, tenemos que almorzar. Almorzamos, nos hicimos re amigos, esos amores a primera vista. Y finalmente mis ilustraciones van a estar en la película porque llegué justo en el momento de la postproducción. Y además estoy haciendo el póster alternativo de la peli, lo cual es algo que si me hubieras dicho hace 2 meses, nada que ver con lo que estaba haciendo. Yo estoy abocado a hacer un par de libros. Uno de ellos van a ver en el evento que hay un libro llamado Bestiario Mitológico, que compendia 3 libros que hice hace un montón de tiempo, todo un recorrido sobre la mitología argentina antes de la llegada de los españoles. Fue un laburo muy arduo que hice cerca del 2001, 2002. Y ahora estamos con la editorial tratando de pensar en vamos a sacar otro libro, seguramente antes de fin de año, que se llama Animalero Fantástico, que algunos vieron algunos de esos dibujos acá en estos bocetos que les mostré, que son esos animales extraños de la mitología del mundo, que después por ahí los utilizan en Animales Fantásticos como, mirá qué inventivos. No. Están sacados reales de la mitología y a mí me gusta mucho eso. Y hace rato que vengo escribiendo, hace ya 5 o 6 años, ¿no, mi amor? Mi señora es la que me banca en estos proyectos largos. Escribir una saga implica mucho tiempo de laburo. Y hace 5 o 6 años que estoy trabajando en una saga que se llama Magos del Sur y que es un poco... salió en respuesta al principio, cuando la idea era muy chiquitita, porque cuando le preguntaron a Rowling si había escuelas de magia en todo el mundo, y le preguntaron en Latinoamérica, dijo, sí, en Brasil. Dale, no me hagas eso. Aparte el único país que no habla español. Claro, justo el que no habla español. Entonces empecé a pensar en la posibilidad de que... Ahí J.K. agarró y miró, a ver, ¿dónde facturamos más? Exactamente. Brasil. Sí, en Brasil. En Brasil está la escuela. Entonces lo que empecé a pensar es, bueno, ¿qué pasaría si un grupo de magos argentinos decide armar una escuela de magia en Argentina? Jugando con un montón de mitos y juegos que la misma Rowling hace. Digo, siempre le aclaro a mis alumnos que la escuela de magia, con todas las materias, no lo inventó Rowling. Si uno lee Un Mago de Terramar, ahí existe esa escuela como una protoescuela de magia de lo que sería después. Así que lo que hay que hacer es tomar ese tipo de información de otros libros y retransfigurarlo, convertirlo en otra cosa y plantearnos qué pasaría si un grupo de argentinos quiere armar una escuela acá, ¿no? Y entonces empecé a poner como mis excusas y mis reglas y además una de las cosas que yo tengo ganas de explorar mucho es ¿qué pasa si la magia en la escuela de magia, por una cuestión de querer llegar a ese número para poder abrir la escuela, ¿qué pasa si tienen que llamar y aceptar a un chico Down? Claro. ¿Y qué es lo que ve el chico Down de la magia? ¿Cómo interpreta la magia? ¿Cómo interpreta la magia alguien que es inválido? ¿Cómo interpreta la magia alguien que es un chico de la calle
y que de buenas a primeras descubre la magia y esta escuela lo quiere tomar para que forme parte de su escuela. Entonces, este tipo de cosas que por ahí tienen más que ver con lo social, obviamente la exploración como de... diferentes perspectivas en torno a la diversidad, justamente. Exactamente. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que pensaba era, bueno, hay unos mestizos que son mezclas de seres mágicos y humanos, y entonces, ¿qué pasa también con los géneros? ¿Y qué pasa con la sexualidad? Digo, porque también en una secundaria empezás a explorarla, digo, no de una manera explícita, pero sí de una manera que empieza a generarse una tensión, y hay temas de los cuales tenemos que hablar, ¿no? ¿Van a poder hablar en lenguaje inclusivo los profesores de la escuela? A ellos sí los van a dejar. Yo siempre digo lo mismo. Yo soy una persona que por mi educación y por la forma en que escribo, yo escribo de una manera más antigua, pero amo que cada uno encuentre la manera de expresarse que sea la correcta. Y de hecho una de las cosas que se plantean en el libro es que hay un personaje que como no sabemos cuál es su género, entonces busco y me mato para ver de qué manera se lo presenta sin tener que encontrarme con estas problemáticas, que me parece que lo peor que se puede hacer con algo es prohibirlo. Porque en principio lo que hace prohibir algo, lo que hace es visibilizarlo, darle entidad, darle el lugar, sí, ¿no? En el caso de aquel que quiera combatir contra eso. Pero por el otro lado, no se puede prohibir aquello que naturalmente tiene que generarse. Tenemos que generarnos como sociedad. Yo creo que en el mundo, y en eso Argentina yo le doy la posibilidad de que está más avanzado incluso que en muchos lugares, nosotros somos muy de aceptar a gente, aunque nos traten que a veces somos displicentes con la gente del interior o con la gente de Bolivia o la gente, pero la realidad es que nosotros terminamos aceptando a todo el mundo y empezamos a aceptar también de una manera muy abierta a la gente del LGTB comparado con la forma en que se hace en otros países del mundo, ¿no? Digo, no nos olvidemos que Rusia por el otro lado, y nosotros no tenemos problema con gays porque no hay gays en Rusia, y empecemos a hablar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Sí, sin duda. Leo, y cuando uno piensa una saga, pues esto también se lo hemos preguntado a algunos escritores que han pasado en la columna de literatura con Isa, cuando se piensa una saga, ¿ya lo tenías definido que querías hacer 4 tomos, 5 tomos, 3 tomos? ¿Se piensa ya el principio y el final y después el camino se va escribiendo en el medio? ¿Cómo se trabaja eso a la hora de sentarte frente al lienzo en blanco? Con mi saga anterior, que es El Último Reino, yo siempre tuve en claro que eran 5 libros, y lo que hice fue escribir el último capítulo antes de empezar con todo. Y fue emocionante para mí un día abrir ese cajón ficticio que estaba en la computadora, ¿no? Y poner ese capítulo a ver qué pasaba y darme cuenta de varias cosas. De que en principio todo calzaba muy bien, pero los personajes ya no eran esos personajes que yo pensaba, y fue genial lo que pasó y lo respeté porque me encantó lo que pasó, y que no era el último capítulo, que faltaban algunos capítulos más para el desenlace. Y yo creo que ahí lo que uno tiene que hacer, esto es consejo para el que le gusta escribir este tipo de cosas, es uno tiene que tirar ideas y tiene que escribir. Y si tenés que escribir del último libro porque necesitas construir, hacelo. Y si después tenés que borrar todo y decir tengo que empezar de nuevo el primer capítulo, como yo lo hago 10.000 veces, ellos saben porque son mis primeros lectores, de que en algún momento digo todo bárbaro, pero ahora el mundo empieza a cobrar forma dentro de tu cabeza. Lo ideal sería poder tener 2 libros antes de sacarlo a publicar, porque entonces uno ya tiene la religión, cómo se maneja la gente, cómo piensa. Toda la construcción del mundo. Y sobre todo, digo, una cosa es cuando vas a hacer una saga con 2 o 3 personajes, pero en el caso de una escuela, vos tenés por lo menos 100 personajes. Directores, profesores, estudiantes. Además de ese arco argumental que en el primer libro no lo ves, y que tiene que ver con quién es el gran enemigo o no, qué es lo que está pasando realmente por debajo y toda esa historia, que a mí me resulta súper divertido. Pero lo que hay que tener es la flexibilidad de... hay como una fantasía de que uno empieza capítulo 1, párrafo 1... y esa mañana, y después sigue, y al final, bueno, y así termina el libro, fin, y no hay que corregirle nada, ¿no? Sí, no. Si uno hace eso, lo que queda es una basofia. Las ideas que van apareciendo en el medio, Exacto. Las cosas que uno va pensando en cómo actúan los personajes frente a determinada situación, que por ahí la situación no lleva a que sea lo mismo. Y además te tenés que plantear de que
los personajes van a actuar también con tus prejuicios. Y entonces en algún momento te encontrás con que tengo este prejuicio. ¿Y qué hago con eso? Lo muestro, lo dejo ahí, lo saco, y uno tiene que poder ser humilde en saber de que la construcción que uno hace, uno en realidad es casi como que estás escuchando lo que te chiflan otros y vas llevando, ¿no? Porque uno también escribe estando en el mundo. Escribir apartado te lleva a escribir algo que tiene mucho que ver con vos. Pero yo creo que el escritor tiene que pensar en lo social. Es mi idea, y si alguien piensa de otra manera, está perfecto. Digo, mi necesidad es que los libros generen algo a alguien, que le den alguna posibilidad de pensar de una manera levemente distinta, que lo cuestionen dentro de las cosas que uno cree que son así en la vida. Entonces, nada, podés corregir y además te vas a encontrar con un editor y el editor te va a decir, mirá, todo muy bonito, pero esto no me sirve. Claro. Y ahí uno tendrá que decidir si quiere o no. Es un juego interesante, que en realidad está en todos lados. Ustedes también hay cosas que dicen y cosas que no, hay cosas que aceptan y cosas que no, porque forma parte de el estar integrado en un juego de varios, no en el mío y mi ombligo, ¿no? Sin duda, sin duda. Leo, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es un placer tenerte aquí en Vorterix. Me encanta estar acá. Y nos vemos este fin de semana en el Mercado Medieval. Genial. Muchísimas gracias, chicos.